Pues es simplemente una consecuencia de lo que mal se inició. O sea, cuando empezamos a dar la gran ventaja de ni siquiera tener un técnico después de la Copa del Mundo, dar todo su espacio mientras 7 meses. ya empezaban a trabajar, ahí yo creo que ya empezamos mal, ¿no? Cuando decidimos cambiar algo que venía bien que mal produciendo resultados, eran 2 clasificaciones a la Copa del Mundo, y de un momento a otro decir, bueno, todo esto lo tiramos a la basura y arrancamos un nuevo proceso. Y cuando se arma ese nuevo proceso, en la primera duda, cambiemos ese proceso y reiniciemos otro, ¿no? Creo que también fue fatal, sí. ¿no? Esas cosas Pero fueron es una realmente fatal. primera impresión, Sí. nada más, porque pues vamos a ir haciéndolo poco a poco. Antonio, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Adolfo? Muchas gracias. Unos magos, pero le digo, tipo David Copperfield. En ¿Quiénes? 3 años y medio acabaron con esto. Sacaron a Pekerman por haber perdido en octavos de final de un mundial contra Inglaterra por los penales y trajeron a 2 técnicos que eliminaron cada uno a 2 selecciones del mundial. Unos magos. No, no. Aplausos. Sí, sí. El departamento de selección de personal, vea, 1A. Queiroz sacó a Colombia y a Egipto y Rueda a Chile y a Colombia. Unos magos. Sí. Faustino, primeras impresiones. A ver, Adolfo, pues, esto es culpa de que no se sabe para dónde se va. Ustedes saben que el fútbol colombiano tiene una identidad y desde que la perdimos no volvimos a jugar bien. Entonces hay que buscar es por qué tomaron la decisión de traer un técnico europeo cuando no conocía el fútbol colombiano y cuando no conoce la esencia del futbolista colombiano. El futbolista colombiano es especial. O está muy arriba, o está muy agrandado, o cae. Porque somos así, somos hechos para eso. Y los entrenadores que trajeron aquí, que fue el señor Queiroz en principio, nunca supo qué era el fútbol colombiano. Y eso empezó mal, y así terminó. Así terminó. Sus primeras impresiones, Iván René. Adolfo, hombre, me parece que nuestra selección nunca encontró el rumbo. O sea, primero, como dice Fausto, Queiroz y después Reinaldo Rueda, que estaba de sexto en Estaba peor que nosotros Chile. con Chile cuando lo trajeron, llamaron. Cuando Sí. lo llamaron, exactamente. Entonces yo creo que cuando no tienes un norte, no tienes claridad de lo que pretendes con una selección, me parece que pasan este tipo de cosas, muchísimas. La eliminación del Mundial, no jugar bien, porque aquí una cosa es que te eliminen del Mundial, pero por lo menos, digamos, disfrutamos del fútbol de nuestra selección, pero no disfrutamos de ese fútbol. Ni lo uno ni lo otro. Bien, vamos a hablar del partido, Pacho. Sí. No nos vamos a detener mucho. Porque, No, es que no hay ¿Eso mucho para qué? contenido. Sí, no, la verdad no vamos a Sufrimos. detener mucho en el partido como tal, pues porque digamos que esta historia terminó a los 5 minutos Sí. de iniciada la jornada, porque a los 4 minutos Perú hizo el primer gol. No, y además, fíjate Y- que Amaral, que hace parte del cuerpo técnico, y de esto pues me acabo de enterar, conversando vía WhatsApp con gente que estaba allá, Amaral le preguntaban cada rato, y el que le preguntó primero fue James. James le preguntó que cómo iba el partido. ¿A los 5 minutos? No, iban 2 minutos y le iba, mejor dicho, James estaba más pendiente de Amaral dándole el resultado que el partido. Es como horrible. No, jugó Esa- horrible, además jugó sí, muy mal. Jugó fatal, además con los dos como hinchados, como si hubiera llorado toda la noche. La cosa es que James voltea a ver a Amaral y Amaral le hace este gesto. Sí. Y se acabó. Cuando le hizo ese gesto, Se acabó porque los primeros 10 minutos entramos con un poco de ímpetu, por lo menos, con No, el deseo y la acabó. obligación. Se acabó. Pero luego, chao. Vamos a ver esas imágenes, obviamente vamos a recordarlo porque pues también corresponde dentro de nuestra obligación. Este fue el saludo de los muchachos de Colombia al técnico Pekerman. Colombia salió a la cancha con 7 hombres de corte defensivo o mixto. Perú salió a la cancha con 7 hombres de corte ofensivo. Al final el fútbol de hoy premia al que busca. Sí, pues no pasó nada extraño porque nos la pasamos durante toda esta eliminatoria tratando de adivinar la formación inicial. Increíble, nunca consolidamos nada. Y yo creo que nunca acertamos, porque Rueda siempre hacía unas cosas rarísimas. Cuando ganábamos, cambiábamos porque el rival nos lo exigía. Y cuando perdíamos, entonces los movimientos eran porque no se consiguieron. el equipo no los necesitaba mayores retoques. Nunca simplemente tuvo- era reemplazar claro. a Cuadrado y al 9, porque le fue mal a Muriel y listo. Y Nunca generó confianza en un equipo. Nunca generó Exactamente. confianza ni continuidad en un equipo. Pero Ricardo, a ver, vamos a dividir esto en varias fases.
para tratar de encontrar una conclusión que ustedes nos van a ayudar también a sacarla, porque vuelvo y digo, nosotros no tenemos por qué sentirnos los dueños de la verdad, ni más faltaba, solamente somos unos opinadores iguales que ustedes que nos están viendo. Entonces, las hemos dividido así. Para hacer un recuento, ¿no? Digamos, una secuencia como ocurrieron las cosas. La salida de Pekerman después del Campeonato Mundial de Rusia 2018. El reemplazo de Pekerman 7 meses después, o sea, la llegada del señor Queiroz. Después el reemplazo del señor Queiroz después de la debacle contra Uruguay y contra Ecuador, que se deciden por Reinaldo Rueda. Después la campaña de Rueda y pues finalmente todo lo que pasó en esta eliminatoria. Entonces ese va a ser nuestra guía, nuestro orden para poder que podamos ir sacando conclusiones una a una de cada una de las cosas que ocurrieron desde hace 4 años cuando nos eliminó Inglaterra en el Campeonato Mundial de Rusia 2018. Entonces empecemos por la primera, la salida de Pekerman. Sí. Lo de Pekerman fue realmente sorpresivo para mucha gente, ¿no? Fue muy sorpresivo para mucha gente porque Pekerman, digamos, había hecho méritos como para mantenerse al frente de la selección Colombia. Y bien lo decía Toño al hablar de la eliminación de Colombia del pasado Campeonato del Mundo. Nos eliminan en una definición desde el punto penalti. Muchos pensaban, y bueno, muchos nos sumamos a ese pensamiento de que se podía haber construido, ¿no?, con la base de Pekerman, sin la necesidad de tener que excluir a Pekerman y tratar de borrar todo lo que se había logrado con Pekerman. Pero aquí el camino fue otro y fue simplemente el cambiar totalmente el rumbo y buscar un rumbo que terminó siendo equivocado. Pero ¿cuál es la verdad de la salida de Pekerman? ¿A él realmente lo sacaron de la selección o él se le venció el renunció a la contrato? No, selección? se le venció el contrato. Se le vencía el contrato. Pero nunca lo llamaron a decirle, venga, profesor José Pekerman, sentémonos. Él quería quedarse, intentaba quedarse, y el profesor José Pekerman sencillamente se encuentra al frente de una rueda de prensa en donde debe decirle al país un par de verdades, porque además fue prudente en ese instante, y creo que lo ha sido siempre. Pekerman vino a hablar luego de Colombia cuando fue presentado como entrenador de Venezuela muchísimo tiempo después. Pero sí, no contó mucho, pero lo sacaron por la puerta de atrás. En aquella rueda de prensa no podemos olvidar que el presidente de la federación dijo que le aceptaban la renuncia. Exactamente, y el profesor Pekerman, diplomático pero directo, dijo, no señor, no. yo no renuncié, yo me quería quedar. Claro. Con algo adicional, es que ya había hecho lo más difícil, no solamente repetir clasificación al Mundial en un país en el que no estamos habituados a esto, acceder a una segunda ronda, sino que lo hizo con el cambio generacional, porque es que ya en el Mundial de Rusia vimos a Jerry Mina, vimos a Davinson Sánchez, vimos a Mateus Uribe, vimos a Mojica, es decir, ya el cambio generacional estaba hecho. Había que hacer retoques, pero no necesariamente cambiar todo lo que se había logrado. Pero ya un tipo que te ha dado mundiales no lo puede sacar como un perro por la parte de atrás. Lo que acaba de decir Toño, me parece a mí que es lo clave del tema Pekerman. Hubo masivamente por parte de la gente del fútbol, no por parte de la afición, porque la gran mayoría de la gente en Colombia quería la continuidad de Pekerman, pero la dirigencia futbolística no entendió algo, y me incluyo, porque yo también en ese momento no lo entendí, ¿cierto? A él le toca jugar el Campeonato del Mundo de Rusia haciendo lo más difícil que le toca a un técnico. Sin James. No, es empoderar a unos que llegaban y desprenderse de unos que habían hecho algo muy bueno, que fue lo que hicieron en Brasil, ¿cierto? Entonces se fueron los Yepes, ya se agotó lo de Zapata, es decir, comenzaron a abandonar la selección hombres muy importantes y comenzaban a llegar otros que él debía empoderar, y los empoderó, porque tanto fue lo que los empoderó que solamente era darles un poquito de madurez, sumados a los que ahora estamos viendo. No se entendió, no se comprendió, no se asimiló. Todos nos llenamos, no digo todos, pero una parte de nuestro país, me incluyo, nos llenamos de una especie como de, ¿cómo llamarlo? Como de apuro, de que por qué no avanzamos, que por qué no repetimos lo de Brasil, y ahí fue el error. Pero ¿sabe una cosa, los Pacho? dirigentes debieron haber sostenido el proceso, y Pekerman paseó con su perrito en el edificio donde vive Oscar Córdoba, esperando a que lo llamaran y le dijeran: Quédese porque se quería quedar. Pero, a ver, es que ahí es donde viene un tema, que es que lo vivimos también ahora. En estas eliminatorias que son, voy a utilizar un término, pues,
que la gente lo entiende, sangrientas, terribles, esas eliminatorias suramericanas. El valor del resultado versus la manera como se juega. Es que mire, yo recuerdo que a Pekerman le empezaron a dar palo en la eliminatoria del Mundial. Sí, a Rusia. Y aún clasificando, le daban palo, que ese equipo no jugaba nada, que no sabía hacer los cambios, que ese equipo estaba mal, que no sé qué cosa, que íbamos a hacer el ridículo en el Mundial. Y clasificamos al Mundial. Claro. Entonces, obviamente, el resultado opacó una serie de cosas que venían viéndose del funcionamiento y de la manera de jugar de la selección colombiana. No, claro, no era perfecto. Que no era perfecta. Claro, y había puntos que se tenían que criticar porque no se estaban haciendo bien y porque se notaba que el equipo no estaba caminando bien. Pero no era como para acabar todo y tirar todo, ¿no? Pero nunca perdió el control. Él no perdió el control. Reinaldo no era el indicado para dirigir la selección. No, pero ni siquiera Queiroz, o sea... No, por eso. Es que por eso, ¿a qué vamos? A que cuando es tan difícil construir, estamos hablando de construir un equipo, de construir 2 clasificaciones en forma consecutiva, y de eso querer borrarlo todo como si no se hubiera hecho nada, y si lo de atrás no hubiera sido importante, a mí sí me pareció ahí que hubo un gran error, porque se podía haber construido con esa gran base. Haber continuado con ese trabajo con retoques. Pekerman agarró un grupo de jugadores jóvenes y los potenció y los llevó a ser los mejores. Pero cuando a él no le tocó estos jugadores ya desgastados, a Reinaldo le tocaron estos jugadores desgastados. Pero Reinaldo tuvo tiempo de recomponer. Los que siempre sostuvieron la selección, Falcao, James y compañía y Cuadrado. Estaban en su mejor momento. No, pero venga, si nosotros decidíamos que... ver partir jugadores importantes. Pero si nosotros... ¿O a ti te parece, Fausto, con todo el respeto, que fue muy fácil desprenderse de Yepes? Aguilar. Aguilar, que era el eje. Es que estamos hablando de unos Todos los técnicos jugadores... les toca ese proceso. Estamos hablando de unos jugadores que no influían solamente... No lo sacan por los resultados ni por el fútbol, lo sacan por problemas personales con los dirigentes. Tal cual. No, de acuerdo, pero... Le dio la gana. Claro. El problema es que los dirigentes en Colombia pensaron que sacando a Pekerman, cualquier entrenador con estos jugadores iba a ser bonito. Esa es la verdad. Eso fue, que es lo que siempre se pensó el Barcelona. Es que Guardiola ganó porque tenía los mejores y cualquiera que pongan ahí hace bonito y gana. Eso es verdad. Ese es el problema. Entonces, como ellos dijeron, saquemos lo que nos van a y a Pekerman le tocó chuparse. En realidad se notó que cuando lo sacaron no volvieron a tener. A Pekerman le tocó chuparse la mandarina, agria por cierto, de tener que ver partir los de la estructura del liderazgo. Es que sí, perdió a los tres. Los 2 laterales, Camilo Zúñiga y Armero, que eran fundamentales para el fútbol de pero a ver, nunca los tuvimos mal. Con todo y jugando feo, defendiéndose contra Inglaterra, que qué sacrilegio, dice Luis Arturo Henao, haberse defendido contra Inglaterra. Sí, claro. Bueno, con todo y eso, usted ve lo que hizo Pekerman en el segundo ciclo, que no fue mejor que el primero, porque es claro que no fue mejor que el primero, pero con todo y eso, compare el segundo ciclo de Pekerman con sus lunares gigantes, con este ciclo. No, pues obviamente. Esto es una belleza. Hay una diferencia abismal, pero a ver, sigamos con el tema del porqué de las cosas. Veníamos, digamos que haciendo todo bien. O sea, clasificando al Mundial, llegando a unos octavos de final en Brasil, llegando a unos cuartos de final en Brasil, a unos octavos de final en Rusia. Y de un momento a otro se vende la noticia de que Pekerman se quería ir. Después se descubre que no era así, porque él mismo lo dice. Sí, no fue así. Él mismo dice, yo quería seguir. Y bueno, se va Pekerman y todo el mundo se quedó esperando, bueno, ¿y ahora qué? Ya vamos a hablar de ese ahora qué, ese interregno entre la salida de Pekerman y la llegada del otro. Pero sigamos con lo de No perdamos las formas, Adolfo, porque una cosa es que esta relación venía desgastándose. Es verdad que le tocó esas mandarinas amargas de las que hablaba Pacho, pero las formas, muy importante. La conversación con un hombre que estuvo tantos años aquí y que si bien blindó a la selección Colombia, porque ocurrió, pero lo hizo de manera positiva. La selección no volvió a ser ni del pueblo, ni de los dirigentes, ni de nada. Pasó Queiroz y pasó Rueda y la selección siguió estando dentro de esa burbuja en donde la han protegido en los últimos años y nos han impedido incluso conocer detalles y especular muchísimo sobre lo que pasó allí. Entonces se va Pekerman y se va en medio de una incertidumbre grandísima por no darle una despedida, no sé, cierta, y por no tener el plan B. El plan B es, se va Pekerman y entonces mañana llega el que fuera. No, pero es que nunca creo que pensaron en buscar un entrenador que
llevar a la selección de igual como la llevó Pekerman, o sea, por ese mismo camino. Claro. O sea, buscar a alguien. Una continuidad. Una continuidad. Del método. Pero Iván, ¿sabe cuál versión tengo yo? Yo no sé si ustedes tienen la misma versión. Sí. Que cuando termina el Campeonato Mundial de Rusia para Colombia, la dirigencia empieza a buscar el reemplazo de Pekerman, aún sin vencerse su Sí, contrato. eso es verdad, Sí, eso es claro. verdad. Sí. Y Pekerman se entera. Sí, es más, Y Pekerman se entera. fue el de Gareca. Y lo que, exacto, Pacho. En Y lo que Rusia. ocurre es que la dirigencia empieza a buscar ese candidato y no lo encuentra. Porque no encuentra, es decir, o le dicen que no, o no era la persona, o qué sé yo, no lo encuentra. Y Pekerman se entera. Obviamente, ¿qué esperaban que dijera Pekerman sobre eso? pero Si su contrato no había terminado. Lo lógico era que lo llamara y le dijera, no, mira, profe, José, queremos hacer un cambio. Eso es normal en el fútbol. No nos gusta ese señor Lescano que usted tiene al lado, que eso también es cierto. No nos gusta el manejo que él le da. ¿Por qué no hacemos, cortamos por lo sano, váyase triunfador y tranquilo? Pero eso no ocurrió. Lo más grave de todo esto es que en el Mundial de Rusia se reunieron con Queiroz en un hotel. O sea, teniendo la selección entrenador, que era Pekerman en ese momento. Y Queiroz estaba dirigiendo A la Irán. selección de Irán. A Irán, la selección de Irán. Y en Rusia se reunieron en un hotel a cuadrar todo con Queiroz, que me parece que es una falta de respeto, teniendo tú un entrenador ya en la selección, se está jugando una Entonces, si lo clasificación. tenían listo. ¿por Venga, qué pero no? ¿quién tuvo la brillante idea de pensar de que un técnico europeo viene y triunfa acá en Sudamérica? Es el mismo que tuvo la brillante idea de sacar a Pekerman por cualquier cosa menos algo futbolístico. Es que partamos de ahí, porque si a Pekerman le dicen, o como lo que va a pasar hoy, ¿no? Mañana Reinaldo Rueda no es técnico de la selección, porque futbolísticamente no dio. ¿Quién va a discutir a Pekerman y su don de gente, sus capacidades? Esta vez no se le dio y punto, ya está. Pero si lo de Pekerman hubiera sido futbolístico, uno dice, hombre, sí, pero es que claro, lo podemos discutir, pero las razones son políticas. No, las razones es que Pascual me cae gordo, que no me dejan entrar, que no me dejan hablar, que es que esto está cerrado. Las razones no eran futbolísticas. Ahora, Son las Antonio, mismas razones que después, ¿no? Llevaron a echar a Queiroz con el 60 y pico % ya vamos a hablar del tema de Queiroz. Ahora, nosotros estamos hablando de una cosa que se llama en las decisiones de los seres humanos el derecho de las cosas. Siempre hay un derecho para hacer las cosas. Cuando algo camina bien, pues lo lógico y el derecho es no cambiarlo. De repente dejan a Pekerman y le toca a estos jugadores desgastados botando goles en 7 partidos o no teniendo las opciones y también nos eliminan. No sabemos eso que va a pasar. Pero, Adolfo, Pero el derecho de las cosas sí, realmente era dejar a un hombre claro, que había hecho un trabajo exitoso. Más allá de su juego, más allá de su manera de jugar, que los analistas minuciosos se encargaron de desprestigiar y de decir que eso no jugaba nada, que ese equipo no jugaba absolutamente nada, pero los resultados estaban ahí. A él no lo contrataron para que la selección Colombia jugara bonito, ni para que hiciera maravillas, sino para que clasificara a los mundiales, y clasificó. Los objetivos los cumplió, y en los mundiales llegó hasta cuartos y llegó hasta octavos. En un país sin proceso, además. Creo que tampoco. Porque no hay proceso para pedirle el título, Y Rich. creo que tampoco lo llegaron a contratar para que jugara una semifinal o una final de una Copa de ahora, No. hay algo que decir. Y en la semifinal sí que estuvo cerca. Pekerman, ¿qué logró Pekerman? Armó un colectivo. Porque ahora decía Tino con razón, hoy no tenemos ni a Zúñiga ni a Armero, es verdad, no tenemos un caudillo del tamaño de Yepes, es verdad, pero ojo, porque es que cuando usted sabe armar colectivos, ve que pasan cosas como la de Perú, como la de Ecuador y como la de la misma Uruguay sin Suárez y Cavani. Es decir, se arman colectivos. Hoy no tenemos esos jugadores, pero tenemos la posibilidad de armar colectivos. Y Pekerman ya había demostrado que estaba podía armar haciendo. colectivos en el segundo ciclo, que no fue tan bonito, tan vistoso, tan todo lo que usted quiera, pero que armó un colectivo convencido de los objetivos. Muchos jugadores de esta selección no estuvieron en su mejor rendimiento. No, sin duda. O sea, no estuvieron a la altura de, digamos, del compromiso. No sé si era el entrenador, si eran los jugadores, porque uno analiza y uno mira y se da cuenta de que Colombia, nunca el entrenador, hasta el día de hoy, puso un equipo con Lerma, Barrio, o sea, 2 volantes de marca, o sea, una selección que jugaba feo. O sea, nunca pudo encontrar James, que era el conductor, Quintero, que era el conductor, pero no era una selección. Pero vamos por Pekerman. ¿Cómo? Vamos por Pekerman. Sí, pero te digo, o sea, Pekerman convenció a esos jugadores.